La educación es una fuerza transformadora que ha evolucionado a lo largo de los años, reflejando los valores y avances tecnológicos de cada época. En esta entrevista, exploraremos las diferencias entre la educación en el siglo XX y la educación en el siglo XXI. Démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Buenas tardes a todos, mi nombre es Giancarlos Muñoz Rojas, estaré hablando sobre la educación en el siglo XXI y el siglo XX. Pero primero pongámonos un poco en contexto. Yo soy docente de inglés, trabajo para la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia como profesor de cátedra. Yo apoyo los cursos virtuales de inglés básicos, intermedios y avanzados, como para que tengamos un poco de perspectiva sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Para ejemplificar esta comparación tenemos unas preguntas para nuestro invitado. ¿Qué diferencias hay entre la educación del siglo XX y la del siglo XXI? Bueno, vamos a responder a esa pregunta desde diferentes aspectos, desde el aspecto pedagógico y desde el aspecto de los roles de los actores que involucran la educación en ambos siglos. Es bien sabido que la educación en el siglo XX ha sido tradicional. El docente es quien transmite la información, mientras que el estudiante ha sido un poco más pasivo. Únicamente retiene la información, es el receptor de la información. También, además, el docente tenía un papel muy importante en la comunidad, tenía un rol súper importante. De acuerdo con Gregorio Luri, en Diálogos sobre la Educación, tradicionalmente los grandes docentes han intervenido en los diálogos públicos, en las opiniones públicas. Su voz y su voto la han tenido en cuenta, ¿cierto? Ahora, en el siglo XXI, los papeles se han intercambiado. Ya estamos centralizando al estudiante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos centralizando al estudiante en la educación, fomentamos su participación activa en su propio proceso de aprendizaje. Ya el papel y el rol del docente es un poco más pasivo. Miremos que aquí ya se intercambiaron los papeles, ¿cierto? Siendo así, entonces, el docente no interviene con su voz y su opinión en el siglo XXI. Y de acuerdo con Gregory Luri, él lo llama falta de ambición pedagógica. Entonces miremos cómo el enfoque pedagógico y los roles en ambos siglos se han intercambiado. ¿Qué piensas sobre los actores responsables en la educación? ¿Qué actores están interviniendo ahora y cuáles intervinieron en el siglo pasado y en el presente siglo? Muy bien, ya que hablamos de los roles del docente y de los estudiantes en ambos siglos, vamos a hablar de los actores, que es algo también como muy parecido, muy similar, ¿cierto? A grosso modo, los actores del siglo XX, el actor principal de la obra de la educación fue el docente. Pero también iban apareciendo actores secundarios, como lo fue la Iglesia Católica, el Estado, ¿cierto? Con sus leyes, con su legislación educativa, la comunidad que también iba influyendo dependiendo de la educación donde se diera, ¿cierto? Si en la ruralidad, si en el campo o en la ciudad, en lo urbano, ¿ok? Sin embargo, en el siglo XXI seguimos teniendo, digámoslo, influencia de estos actores, pero también van apareciendo unos nuevos. Miremos que ya el papel centralizado del docente ya no es del docente, sino que pasa al estudiante, ¿cierto? También va apareciendo también por ahí la tecnología. Miren que es un actor que está influyendo demasiado en la educación del siglo XXI. Venimos adoptándolo a nuestra praxis diaria en nuestras aulas de clase. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a cómo deben ser los saberes, cómo debe ser el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuál es la interacción alumno-docente en el presente siglo? Para hablar un poco de los saberes del siglo XXI, voy a traer a la conversación una frase que me gustó mucho de Gregory Laurie en su entrevista Saberes sobre la educación, que dice: ¿los seres humanos somos seres de temporadas o somos seres de permanencia? ¿Cómo relaciono yo eso con los saberes del siglo XXI? Muy sencillo.
Somos seres humanos de temporadas porque nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades del siglo XXI, ¿cierto? A nuestros nuevos contextos, a las nuevas demandas del ciudadano de la actualidad, de la modernidad. Sin embargo, también somos seres de permanencia. Traemos previos conceptos, previos enfoques que ya teníamos preestablecidos para también utilizarlos en nuestro presente siglo. Entonces, él nos decía, ¿para qué entonces educar para el futuro si somos lo uno o lo otro? Desde mi perspectiva, nosotros somos seres duales, seres humanos duales que estamos entre seres de temporadas y seres humanos de permanencia. Utilizamos todos estos conocimientos previos para utilizarlos en nuestras nuevas demandas de la actualidad. Cuando hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI, traemos a connotación las siguientes cosas. El aprendizaje es un poco más personalizado, ¿cierto? El docente diseña sus planes en base a las necesidades educativas de cada estudiante, a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, cuando el docente está diseñando su lección de clase, su plan de unidad, su currículo, digámoslo, su proyecto de aula de todo el semestre, tiene entonces en cuenta esta personalización a la hora de diseñar. Entonces miremos que el proceso de enseñanza y aprendizaje se va haciendo un poquito más ameno, tanto para el estudiante como para el docente. Además, van apareciendo nuevas tecnologías en el aula, ¿cierto? Vienen recursos educativos, digitales, vamos viendo objetos virtuales de aprendizaje, herramientas digitales o recursos que no están diseñados con una intencionalidad educativa, pero que el docente los va adaptando a sus clases, a sus necesidades. Entonces miremos que este proceso de enseñanza y aprendizaje se va volviendo algo mucho más ameno. Además, entonces, ¿cómo sería la interacción de alumno-docente, docente-alumno? Ya es una relación más horizontal, ¿cierto? Pongámoslo acá como en una retrospectiva. Anteriormente, esa era la relación que tenía el docente con el estudiante, digámoslo como algo vertical, ¿cierto? Pero hoy en día es algo horizontal, están par a par. Entonces, la relación de los estudiantes y los docentes se ha vuelto un poco menos jerárquica. De acuerdo con McLuhan y Lee 2008, la relación de los estudiantes y los docentes promueve la colaboración y la comunicación abierta. Entonces miremos que ya se va volviendo el proceso un poco más humano. Ya el docente y el estudiante pueden hablar par a par, de tú a tú, como lo decimos coloquialmente. Además, el docente ya se va convirtiendo en un facilitador del aprendizaje, ya va guiando al estudiante en ese proceso para que logre los objetivos de la clase, los objetivos del curso. Finalmente, el docente promueve al estudiante con retroalimentación continua. Oye, tienes que mejorar eso para que en la próxima entrega te vaya mejor. Entonces miremos que ese rol, miremos que ese papel del estudiante y el docente se va volviendo algo más humano, algo más humanizado en el siglo XXI. Ya vamos finalizando nuestra entrevista. Cuéntanos cómo debe ser la evaluación en el presente siglo. Bueno, cuando hablamos sobre la evaluación del siglo XXI, tendríamos también que reflexionar cómo era la evaluación en el siglo XX, ¿cierto? Cuando hablamos de la evaluación del siglo XX, pensamos de una en qué: memorización, pruebas escritas, pruebas estandarizadas. El estudiante le tenía pavor, ¿cierto? A partir de esto, si nosotros reflexionamos en este tipo de evaluación, ¿qué tipo de evaluación implementaríamos en el siglo XXI? Yo abogo por una evaluación más formativa, ¿cierto? Pero también con aspectos sumativos, porque van como de la mano. Yo no puedo solamente hablar de evaluación formativa y de dónde voy a sacar los números, ¿cierto? Es muy importante. En la evaluación formativa, dar retroalimentación constante al estudiante. Pero no solamente eso, yo no me puedo quedar allí. Si yo doy una retroalimentación constante, tengo que dar oportunidades para que el estudiante, en esa retroalimentación que yo le di, mejore y me presente de nuevo. Porque si no, se queda solamente en el discurso de mejora esto, pero nunca le di una oportunidad para que mejorara eso.
Entonces miremos que vamos ya jugando con varios conceptos, evaluación formativa y sumativa, pero además también, siempre muy importante, la rúbrica. Tener una rúbrica clara y presentársela a los estudiantes y, por qué no, construirla con ellos. ¿Qué aspectos vamos a calificar? También combinemos esa evaluación del siglo XXI con las nuevas tecnologías, que sea algo ameno. ¿Por qué no utilizar un juego previamente elaborado con su rúbrica para que los estudiantes lo hagan, se diviertan y de allí calificar un tema? Hacer presentaciones de grupo, trabajos colaborativos. Miremos entonces que ya la evaluación ya no lo vamos viendo como algo del miedo, del temor, sino que lo vamos viendo como algo ya más de el aprender, el de construirse nosotros mismos a través de la evaluación y la retroalimentación. ¿Evaluación en el presente siglo? Para finalizar, ¿cuál crees que sería la conclusión de la educación del siglo XX y XXI? Muchas gracias a nuestro invitado. Para finalizar esta entrevista, vamos a traer una frase de Gregory Lurie que dice: no podemos olvidar el pasado porque olvidamos de dónde venimos y nuestra proyección a futuro. En conclusión, no podríamos olvidar entonces cómo fue la educación en el siglo XX, qué contextos la permeaban, qué actores la permeaban y ahora cómo nos sirve esa información que ya tenemos para nuestra educación del siglo XXI, para los ciudadanos del siglo XXI. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta una próxima oportunidad.